Demet Özdemir ha soltado la bomba. Y sí, tiene que ver con Can Yaman. Pero ojo, que no es lo que esperábamos. Durante muchísimo tiempo, todos nos preguntábamos qué demonios pasaba entre ellos. Después de ese romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, boom. Desaparecieron. Y luego zas. A veces se dejaban de seguir, a veces se volvían a seguir en un lío total. Pero ahora nuestra Demet ha hablado. Y no se ha guardado nada. Parece que la razón secreta de su paz con Can Yaman es que nunca hubo guerra. Sí, has oído bien. Muchos pensábamos que hubo una ruptura dramática, un enfado gordo, pero ella lo está desmintiendo totalmente. Para ser honestos, yo me esperaba algo más jugoso. Nos dejamos de hablar por tal cosa, aún no soportaba su manía de... Pero no, va más allá. Lo que ella dice es que simplemente sus vidas tomaron rumbos diferentes. Que con la intensidad de la fama y las grabaciones, a veces es difícil mantener ciertas cosas. Y que al final prefieren tener una relación cordial, una amistad, antes que forzar algo que no funciona. Vamos, que no se trata de no le hablo más, sino de nos queremos bien, pero cada uno a lo suyo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet es súper inteligente. Sabe que tanto ella como Can son figuras públicas y cualquier cosa que digan o hagan se magnifica. Si hubiera salido a decir Can me decepcionó porque imagínate el escándalo. En cambio, con esta respuesta ella pone paz, se quita el muerto de encima y además deja la puerta abierta a la posibilidad de que sean amigos. Y ojo, que no nos olvidemos que la amistad entre ex puede ser muy poderosa. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de relaciones públicas, que quieren limpiar su imagen antes de futuros proyectos. Y no lo descarto del todo porque en este mundillo todo es posible. Pero también creo que hay una parte de verdad en lo que dice Demet. La vida de un actor famoso es una locura, siempre de viaje, rodando, con presiones constantes. No es fácil mantener una relación sana en esas circunstancias, y menos cuando ambos están en la cima. Piensa en ello. Tuvieron ese romance tan intenso y público y luego, de repente, nada. La gente empezó a inventar mil cosas. Que si Can se puso celoso de otro actor, que si Demet no aguantaba su ritmo. Un montón de especulaciones que solo generan mala energía. Y ahora, con esta declaración, ella les dice a todos, tranquilos, aquí no ha pasado nada grave. Seguimos siendo gente normal que se respeta. A mí me parece un movimiento muy maduro. Y la verdad, después de tanto tiempo de especulaciones, que ella salga a decir esto de forma tan clara, es un alivio para los fans. Ya no tenemos que imaginar peores escenarios. Ahora podemos pensar en que quizás sí, pueden ser amigos. Y quién sabe, a lo mejor hasta colaboran en el futuro en algún proyecto. Eso sí que sería salseo bueno. Así que, para resumir, la razón secreta de su paz con Can Yaman, según Demet, es que nunca hubo una guerra en sí. Simplemente tomaron caminos separados, pero mantuvieron el respeto y la cordialidad. Y yo personalmente creo que es la forma más inteligente de gestionar una relación que empezó con tanta pasión y luego tuvo que adaptarse a la dura realidad de la fama. Un 10 para Demet por su sinceridad. Pero ahora la pregunta es para vosotros, porque sé que tenéis opiniones sobre esto. ¿Creéis que Demet está contando toda la verdad, o hay algo más que se nos escapa? ¿Y vosotros qué pensáis, volverán a ser pareja o se quedarán en una amistad de por vida?